las rivalidades. A todos nos ha pasado que llegó una rivalidad tan buena que dijimos, ¡silencio! Empezó mi novela. Y es que de esto se trata una rivalidad, de involucrarte con lo que va a pasar en el ring, de involucrarte en la historia. Una historia bien construida es lo que magnifica un combate, lo que le da ese sentido de magia y esa mística. Que lo que mi gente, yo soy Noah y por eso hoy, para estrenar sección, vamos con una de las cuales cambió la industria, una rivalidad que rompió corazones de muchos, una rivalidad la cual realmente nos hizo elegir un bando. Hoy, Triple H contra el chico rompecorazones Shawn Michaels. Y para empezar a hablar de Shawn Michaels y Triple H como enemigos, primero debemos hablar de cómo fue que nació esta amistad. Bueno, no realmente, ya que eran amigos tras bastidores. Junto a otros miembros, se hacían llamar The Clique, y pues ante la salida de Razor Ramon y Diesel rumbo a WCW, estos dos quedaron en WWE. Donde se formó esta alianza fue en una pelea que tenía Shawn Michaels con Mankind, y de la nada entraron Triple Ayudas con Chyna, seguido por Rick Rude. Interfirieron a favor de Michaels, y desde ahí se les vería más juntos. Siendo así, cuando Michaels iniciaba un feudo contra la Fundación Hart, que en WCW, ya que no tenía contrato, y pues fue re fácil sacarlo de DX. Entonces, una vez formados como stable, por cierto, el mejor stable de la historia, y aguanten, siguieron su feudo con The Hart Dynasty. Y amigo, nos regalaban semana tras semana, momentazo tras momentazo, como la vez que Bret Hart los llamó degenerados, y ellos se autoproclamaron The Generation X. O como la vez que Michaels quiso pelear uno contra uno con Mike Tyson, pero al final no fue así porque Mike Tyson apoyaba a DX. O como la vez que Shawn Michaels ganó el título europeo para luego dárselo a Triple H después de haber ganado el título mundial de la WWF. Ah, qué recuerdos, amigo. Literalmente podemos estar así todo el día recordando y para hacer las vallas del recuerdo. Todo parecía paz, amor, prosperidad para DX, pero ¿qué pasó? Shawn Michaels se lesionó de gravedad en un casket match contra The Undertaker. Otra vez Taker demostrando por qué fue la kriptonita de Shawn. Esta lesión lo dejó re mal, y no se imaginaría que tendría un temprano retiro por este mismo motivo. Fue así, gente, que llegamos a WrestleMania 14, un Shawn Michaels lesionado, pero acompañado de su amigo, de su carnal del alma, Triple H, y también Mike Tyson como miembro parcial de DX. Y pues ya todos saben su historia. Mike Tyson, ya con un Shawn Michaels retirado, muchos podrían pensar que ya no habría futuro para Hunter, pero lo que no había era tiempo para lamentos. Triple H se autoproclamó líder de DX, y lo demás es historia de otro video. En la ausencia de Michaels, Triple H se convirtió en una estrella que podía estar a la altura en cuanto a significado como Shawn. Fue así que en el año 2002, quiero hacer un paréntesis acá para decir, amigo, el roster que tenía WWE en el 2002 era de locos. Cierro paréntesis, no rompo más el guión, lo prometo, fue todo por hoy. Ok, ¿dónde estaba? Ok, sí. Fue así como en el 2002, el chico rompecorazones milagrosamente volvía a los cuadriláteros. En Raw, y por cosas del destino, Triple H también terminó uniéndose a ese roster. Y una reunión era más que inminente. Vamos todavía, dijimos todos. Lo celebramos, éramos re felices, pero no contábamos con esto. H traicionaría a Shawn Michaels. Y no, amigo, lo sufrimos todos. Pero no había tiempo para lágrimas, porque en el siguiente show, Triple H explicaría sus razones, diciendo que él cargó con toda la empresa cuando Michaels no estaba, y bla 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 bla. Segmento que se vio interrumpido cuando revelaron que Shawn Michaels había muerto, pero estaba vivo. Sin embargo, había sido brutalmente atacado. Triple H parecía preocuparse, pero eran todas patrañas. Luego se reveló que él fue el causante del ataque, por lo que Shawn, resacado de onda, lo retó a un combate. Fue un combate sin sanciones con reglas callejeras, en el magno evento de SummerSlam. Shawn volvía del retiro después de más de 4 años de ausencia, y estaba listo para repartir chocolate contra su ex mejor amigo. Ambos lo dieron todo, como pudieron ver en las imágenes, pero había que tener un ganador. Michaels se llevaba la primera victoria en la zona que en teoría fue la causante de su retiro. Y así, Shawn Michaels fue destruido y retirado en camilla, lesionado por algunos meses en el kayfabe. Luego de esto, así, de la nada, Eric Bischoff revivió el World Heavyweight Championship y se lo regaló a Triple H. ¿Por qué? Porque se le regalaba la cantada gana. Mientras Shawn se recuperaba, Triple H no hacía más que acumular rivalidades contra RVD, contra Kane. Acá terminó unificando el título intercontinental y pues me hace pensar cuántas veces ha unificado el título intercontinental. Si sabes la respuesta, déjalo en los comentarios.
Y la promo fue God. Llegó el día. HBK, Triple H, RVD, Jericho, Booker T y Kane eran los encargados de semejante combate que pasaría a la historia. Y sí, esto nos llevó a tener a estos dos últimos hombres en pie, Shawn y Hunter. Uno como con una última gota de esperanza, como con una última gota de fe, con una última Switching Music, Shawn Michaels conquistaba el World Heavyweight Championship. Amigo, es que fueron 4 años desde que Shawn estuvo fuera. Este fue su segundo combate después de eso y el tipo demostró en el ring por qué es el GOAT, por qué es el accidente que tuvo con RVD. Pudo ser capaz de continuar. Cuando alguien te diga que las luchitas son falsas, muéstrale esta pelea. Muéstrale cómo casi Triple H se queda sin garganta. Muéstrales cómo Michaels, después de una lesión que lo... Y ya que ando pidiendo cosas, les agradecería mucho que dejen su like en este video y comenten. Últimamente anduve con un bloqueo mental, pero ver el cariño que le dejan a los videos de verdad me motiva a seguir adelante. Muchas gracias, gente. Si puedes compartir el video también me ayuda como no tienes idea. Por último, no olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Muchas gracias. ¡Continuamos! Triple H, a pesar de casi morir en dicho incidente, quería su revancha, quería recuperar aquello que era suyo. Fue así, amigo, y me quito el sombrero para anunciarlo, que ambos fueron a Armageddon. Amigo, qué buen pay-per-view era Armageddon. En dicho pay-per-view se vieron las caras en un 3 Stages of Hell match. Y Dios mío, cómo se partieron la madre acá. El primer stage fue una Street Fight match donde Triple H se llevó la ventaja con un pedigree. El siguiente stage fue una Steel Cage match donde Michaels empató la pelea y lo llevaría a un tercer stage. Todo se definiría en una ladder match donde Shawn y Hunter dieron la vida. Amigo, qué tales profesionales. Finalmente Triple H saldría victorioso de ese match y conservaría el título mundial de pesos pesados. Después de semejante barbaridad, dejaron la rivalidad, traficando rimas, un poco de lado. Habían cositas por hacer. Michaels tenía que regalarnos más combatazos, por ejemplo con Chris Jericho, y Triple H tenía que ser el villano por otro lado, aunque igualmente terminarían chocando en algunas ocasiones, no con la misma epicidad porque la rivalidad estaba en pausa. Fue así como Michaels entró en rivalidad con Evolution, y poco después de terminar esta rivalidad tendría una oportunidad con Triple H, en donde pasaría de todo, amigo. Primero, Michaels se volvió campeón mundial, lo celebramos todos, todo el mundo estaba feliz, pero siempre no, porque supuestamente había sido empate, y Michaels se cansó de Eric Bishop, entonces le partió la madre, y este mismo lo despidió. Pero no contaban con la astucia de Stone Cold Steve Austin para decir que no ni mergas, Michaels no se iba. Y fue así como se pactaría una lucha para el Royal Rumble de 2004, Shawn Michaels contra Triple H en una lucha de último hombre en pie. Y amigo, ay Dios, otra vez severo combate. No hombre, o sea, es que estos dos en el ring era sinónimo de partirse la madre, o sea, hasta el último. Amigo, se dieron con todo lo que tenían. Usaron todo su arsenal. Michaels sobrevivió, pero murió aplicando una Switching Music para quedar tirado en la lona junto a Triple H. Y la cuenta llegaría a 10.
ambos titanes en el suelo y amigo, fue un empate que nos haría suponer que tendríamos a los hermanos de DX enfrentados en el magno evento del entretenimiento deportivo de una vez y por todas, WrestleMania. Pero no contábamos con alguien que también estaba dispuesto a poner su nombre en la historia. Chris Benoit haría lo imposible al ganar el Royal Rumble match de esa edición. Benoit y su historia tras sobrevivir más de una hora y haber entrado como primero el Rumble match, eliminando al Big Show de último y asegurando su boleto para WrestleMania. Y amigo, algo iba a pasar. Por primera vez en la historia, el ganador del Rumble match iba a retar al campeón mundial de pesos pesados, que era Triple H. Pero como ya sabemos, él seguía en su rivalidad con Michaels. Y pues así fue como se armó un quilombo, pero vamos al punto. Allá, en uno de los mejores main events de todas las épocas de WrestleMania, en donde hizo rendir a Triple H para así ganar el World Heavyweight Champion. Su gran amigo Eddie Guerrero saldría a felicitarlo para que estos dos celebren y así cerrar WrestleMania con ambos como máximos campeones de la WWE. La lucha se... Otra vez Benoit repitiendo la historia, pero esta vez haciendo rendir a Shawn Michaels, lo que dejaría a estos dos fuera de la órbita titular, para que ambos puedan ponerle fin a su historia y a su épica rivalidad. Todo terminaría en un Hell in a Cell match, en el evento Bad Blood. Y amigo, otra vez nos regalaron un clásico. Esta vez Triple H saldría en teoría como el ganador del combate. Y digo en teoría porque realmente ganamos nosotros, el universo de WWE. Después de esto, ambos siguieron sus rumbos. Volverían a reunirse y recuperarían la amistad que alguna vez tuvieron. Porque después de casi matarse en el ring, ambos se quedaron con el respeto. El respeto que se ganó en cada sudor, en cada lágrima, en cada gota de sangre que dieron. Y hay rivalidad, de épicas batallas y de momentos inolvidables. La amistad entre Triple H y Shawn Michaels no solo ha dejado una marca en la WWE, no, sino que ha redefinido lo que significa ser verdaderos amigos en el cuadrilátero y fuera de este. Desde la fundación de The Generation X hasta las intensas confrontaciones que hicieron en WrestleMania, su vínculo ha sido una saga de lealtad, respeto y pasión por el deporte. La conexión entre The Game y The Heartbreak Kid es un testamento al regreso, el uno al otro, creando momentos que trascienden el tiempo y la memoria. Gracias por acompañarnos en este viaje épico a través de la amistad y rivalidad inquebrantable de Triple H y Shawn. Y hasta acá el video de hoy. Cuéntame de qué team eres, Shawn Michaels o Triple H. Yo la verdad es que los quiero mucho a los dos, pero me inclino un poco más por el chico rompecorazones. Déjame en los comentarios tu opinión y yo estaré respondiendo todos los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Eso me ayuda como no tienes idea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah.